Bienvenidos de nuevo a mi canal, su lugar favorito para descubrir y celebrar lo mejor de la televisión otomana. Espero que estén listos para un nuevo vídeo lleno de drama, romance y sobre todo, talento desbordante. Hoy vamos a hablar de un tema que creo, es crucial para el éxito de cualquier serie, los personajes secundarios. Esos personajes que no son los protagonistas, pero que a menudo roban la escena, añaden profundidad a la trama y se ganan un lugar especial en nuestros corazones. Porque seamos honestos, una buena historia necesita algo más que una pareja principal atractiva, necesita un elenco de apoyo sólido que la complemente y la eleve. En este vídeo vamos a destacar algunas actuaciones secundarias verdaderamente imperdibles en series turcas, interpretaciones que brillaron con luz propia y que hicieron que sus respectivas series fueran aún más memorables. Así que prepárense para un viaje lleno de sorpresas, revelaciones y mucho talento. Y antes de que nos sumerjamos en este mundo de personajes fascinantes, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido sobre series turcas, análisis, recomendaciones y mucho más. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que disfruten. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Empecemos con una serie que conquistó corazones en todo el mundo, Erkenci-Kuş. Si bien la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, hay un personaje secundario que realmente destacó por su carisma y su evolución, **Mepkibe Özdemir**, interpretada por la talentosísima **Özlem Tokaslan**. Mepkibe es la madre de Sanem, una mujer tradicional, un poco entrometida, pero con un corazón de oro y un amor incondicional por sus hijas. Özlem Tokaslan logró darle una dimensión increíble al personaje, mostrándonos su lado más cómico, pero también sus inseguridades y sus luchas como madre. Su actuación fue tan convincente que logró que nos identificáramos con ella, a pesar de sus peculiaridades. La relación entre Mepkibe y Sanem fue uno de los pilares emocionales de la serie y Özlem Tokaslan merece todo el crédito por hacer que esta relación fuera tan auténtica y conmovedora. Profundicemos un poco más en la actuación de Özlem Tokaslan como Mepkibe. Lo que hizo que su interpretación fuera tan memorable fue su habilidad para equilibrar los elementos cómicos con los dramáticos. Mepkibe no era solo una figura caricaturesca, sino una mujer real con problemas reales. Ella luchaba con las expectativas sociales sobre el rol de la mujer, con el deseo de proteger a sus hijas y con sus propios sueños y aspiraciones. Özlem Tokaslan transmitió todo esto con una sutileza y una honestidad que resonaron con el público. Además, su química con Demet Özdemir era palpable, creando una relación madre-hija creíble y conmovedora. Las escenas entre ellas eran a menudo los momentos más emotivos de la serie, mostrando el amor incondicional y el apoyo mutuo que existía entre ellas. Özlem Tokaslan no solo interpretó a Mepkibe, sino que le dio vida, convirtiéndola en un personaje inolvidable. Ahora viajemos a un drama mucho más intenso, Kukur. Esta serie, conocida por su trama llena de acción y sus personajes complejos, tenía un elenco de apoyo impresionante, pero hay un personaje que se destacó por su fuerza y su lealtad, **Aliko**, interpretado por **Ortzakokaolu**. Aliko es un joven con una discapacidad intelectual que vive en el barrio de Kukur, y que se convierte en el confidente y el aliado más leal de Yamak Koobal, el protagonista. Ortzakokaolu nos regaló una actuación magistral, transmitiendo la vulnerabilidad y la bondad de Aliko con una sensibilidad increíble. Su interpretación fue tan auténtica que logró romper con los estereotipos y mostrar la humanidad de un personaje que a menudo es marginado por la sociedad. Aliko se convirtió en uno de los personajes más queridos de la serie, y Ortzakokaolu recibió el reconocimiento unánime de la crítica por su trabajo. La importancia de Aliko en Kukur va más allá de ser simplemente un personaje secundario. Él representa la conciencia moral del barrio, la voz de la inocencia y la bondad en un mundo de violencia y corrupción. Ortzakokaolu logró capturar la esencia de este personaje con una maestría impresionante. Su actuación no era sentimental ni condescendiente, sino que mostraba la fuerza interior y la resiliencia de Aliko. A pesar de sus limitaciones, Aliko era un personaje valiente y leal, dispuesto a arriesgar su vida por sus amigos y por el barrio de Kukur. La relación entre Aliko y Yamak era uno de los aspectos más conmovedores de la serie, mostrando la importancia de la amistad y la aceptación en un mundo lleno de prejuicios. Ortzakokaolu no solo interpretó a Aliko, sino que se convirtió en Aliko,
logrando que el público se enamorara de su personaje y lo viera como un símbolo de esperanza en un mundo oscuro. Cambiando de género, vayamos a la comedia romántica Kiral Kask. En esta serie, llena de situaciones divertidas y enredos amorosos, hay un personaje que aportó un toque de elegancia y sofisticación, **Neriman y Pliki **, interpretada por **Nergis Kumbasar **. Neriman es la tía de Homer, el protagonista, una mujer ambiciosa y manipuladora que está dispuesta a todo para conseguir lo que quiere. Nergis Kumbasar hizo un trabajo excelente al interpretar a este personaje, mostrándonos su lado más frío y calculador, pero también su vulnerabilidad y sus inseguridades. Su actuación fue tan convincente que logró que la amáramos odiar, creando un personaje memorable que añadía una dimensión intrigante a la trama. Neriman era la villana que todos amábamos y Nergis Kumbasar merece todo el crédito por darle vida a este personaje icónico. El encanto de Neriman reside en su complejidad. No es simplemente una villana unidimensional, sino un personaje con motivaciones claras y un trasfondo que explica su comportamiento. Nergis Kumbasar logró mostrar las capas de Neriman, su deseo de poder, su necesidad de ser amada y su miedo a ser vulnerable. A pesar de sus manipulaciones, Neriman también tenía momentos de bondad y compasión, mostrando que incluso los villanos pueden tener un lado humano. Nergis Kumbasar interpretó a Neriman con una elegancia y una sofisticación que la hacían irresistible, incluso cuando estaba tramando algo malo. Su presencia en la pantalla era magnética, y su actuación fue crucial para el éxito de la serie. Neriman era un personaje que no se podía ignorar, y Nergis Kumbasar logró convertirla en un icono de la televisión turca. Ahora hablemos de una serie que revolucionó el panorama de las series turcas, Muhteşem Yzyl. Esta producción histórica, que narra la vida de Süleyman el Magnífico y su harén, tenía un elenco estelar, pero hay un personaje que se ganó el corazón del público por su lealtad y su inteligencia, **Ibrahim Pasa **, interpretado por Okan Yalabk **. Ibrahim era el mejor amigo y el consejero más cercano de Süleyman, un hombre brillante y ambicioso que ascendió rápidamente en la corte otomana. Okan Yalabk nos regaló una actuación impecable, transmitiendo la complejidad de Ibrahim, su lealtad inquebrantable a Süleyman, pero también su ambición desmedida y sus conflictos internos. Su interpretación fue tan convincente que logró que nos involucráramos emocionalmente con su personaje, sufriendo con sus victorias y lamentando su trágico final. Ibrahim Pasa se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos de la serie y Okan Yalabk demostró su talento como actor. La caída de Ibrahim Pasa es uno de los momentos más trágicos de Muhteşem Yzyl, y Okan Yalabk logró transmitir la angustia y la desesperación de su personaje con una intensidad impresionante. Su actuación en las últimas escenas de Ibrahim fue desgarradora, mostrando la fragilidad y la vulnerabilidad de un hombre que lo había tenido todo, y que lo perdió todo por su ambición y su lealtad. Okan Yalabk no solo interpretó a Ibrahim Pasa, sino que se convirtió en Ibrahim Pasa, logrando que el público sintiera su dolor y su sufrimiento. Su actuación fue un testimonio de su talento y su dedicación a su oficio, y lo consolidó como uno de los mejores actores de Turquía. Ibrahim Pasa es un personaje que será recordado por siempre en la historia de las series turcas, gracias a la magistral interpretación de Okan Yalabk. Siguiendo con series históricas, no podemos dejar de mencionar Dirilis, Ertuğrul. En esta serie, que narra los orígenes del Imperio Otomano, hay un personaje que destacó por su astucia y su valentía, **Turgut Alp **, interpretado por **Cengiz Koskun **. Turgut es uno de los guerreros más leales de Ertuğrul, un hombre fuerte y valiente que está dispuesto a dar su vida por su causa. Cengiz Koskun encarnó a la perfección la esencia de Turgut, mostrándonos su fuerza física, pero también su lealtad inquebrantable y su espíritu de sacrificio. Su actuación fue tan convincente que logró que nos inspiráramos en su personaje, convirtiéndolo en un símbolo de valor y honor. Turgut Alp se convirtió en uno de los personajes más queridos de la serie y Cengiz Koskun se consolidó como uno de los actores más talentosos de Turquía. La presencia imponente de Cengiz Koskun y su habilidad para transmitir la intensidad emocional de Turgut Alp fueron clave para el éxito de su personaje. Turgut no era solo un guerrero fuerte, sino también un amigo leal, un consejero sabio y un hombre de honor. Cengiz Koskun logró mostrar todas estas facetas de su personaje, creando una figura compleja y atractiva. Sus escenas de lucha eran impresionantes, mostrando su destreza con el hacha,
pero también sus escenas con Ertuğrul y los otros guerreros eran conmovedoras, mostrando la camaradería y el respeto que existía entre ellos. Cengiz Coşkun no solo interpretó a Turgut Alp, sino que se convirtió en Turgut Alp, logrando que el público lo viera como un verdadero héroe. Ahora volvamos a las series contemporáneas y hablemos de Aşk Memnu, un drama que causó furor en Turquía y en el mundo. En esta serie, llena de intrigas y pasiones prohibidas, hay un personaje que aportó un toque de misterio y sofisticación, ***Belul Aznedar ***, interpretado por ***Juan Tatltu ***. Si bien Juan fue el protagonista, su personaje, con su encanto y su personalidad conflictiva, fue crucial para el desarrollo de la trama. Belul es el sobrino de Adnan, el protagonista, un joven guapo y seductor que se enamora de Biter, la esposa de su tío. Van Tatltu nos regaló una actuación magnífica, transmitiendo la dualidad de Belul, su encanto irresistible, pero también su inmadurez emocional y su incapacidad para comprometerse. Su interpretación fue tan convincente que logró que entendiéramos las motivaciones de su personaje, a pesar de sus errores y sus contradicciones. Belul se convirtió en uno de los personajes más polémicos de la serie, pero también en uno de los más fascinantes, gracias al talento de Juan Tatltu. La complejidad de Belul reside en su incapacidad para amar verdaderamente. A pesar de su encanto y su atractivo, Belul es un personaje inseguro y vulnerable, que huye del compromiso y busca constantemente la aprobación de los demás. Van Tatltu logró transmitir esta dualidad con una maestría impresionante, mostrando el lado encantador de Belul, pero también su lado oscuro y destructivo. Su actuación en las escenas con Biter era intensa y apasionada, mostrando la química innegable entre los dos personajes, pero también su actuación en las escenas con Adnan era sutil y conmovedora, mostrando el conflicto interno de Belul y su sentimiento de culpa. Van Tatltu no solo interpretó a Belul Aznedar, sino que se convirtió en Belul Aznedar, logrando que el público lo amara y lo odiara al mismo tiempo. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, hablemos de Kara para Aşk, un thriller romántico que nos mantuvo al borde de nuestros asientos. En esta serie, llena de suspenso y giros inesperados, hay un personaje que aportó un toque de humor y lealtad, ***Pelinsu ***, interpretada por ***Ilkin Tufekci ***. Pelinsu es la mejor amiga de Elif, la protagonista, una policía inteligente y divertida que siempre está dispuesta a ayudar a sus amigos. Ilkin Tufekci hizo un trabajo excelente al interpretar a este personaje, mostrándonos su lado más cómico, pero también su profesionalismo y su lealtad inquebrantable. Su actuación fue tan convincente que logró que nos encariñáramos con Pelinsu, convirtiéndola en uno de los personajes más queridos de la serie. Pelinsu era la amiga que todos querríamos tener y Ilkin Tufekci merece todo el crédito por darle vida a este personaje entrañable. La ligereza y el humor que Ilkin Tufekci aportó a Pelinsu fueron un soplo de aire fresco en medio del drama y el suspense de Kara para Aşk. Pelinsu era un personaje que siempre estaba dispuesta a animar a sus amigos, a hacerlos reír y a apoyarlos en los momentos difíciles. Ilkin Tufekci logró transmitir esta positividad y esta alegría con una naturalidad y una espontaneidad que eran contagiosas. Además, su actuación como policía era creíble y profesional, mostrando su inteligencia y su determinación para resolver los casos. Ilkin Tufekci no solo interpretó a Pelinsu, sino que se convirtió en Pelinsu, logrando que el público la viera como una amiga cercana y una aliada confiable. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por algunas de las actuaciones secundarias más brillantes en series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto nuevos talentos que admirar. En resumen, hemos visto cómo los personajes secundarios pueden ser esenciales para el éxito de una serie, añadiendo profundidad, complejidad y emoción a la trama. Hemos destacado actuaciones memorables en series como Erkencikus, Kukur, Kiral Kask, Mutesem YZYL Dirilis, Ertuğrul, Aşk Memnu y Kara para Aşk, demostrando que el talento actoral en Turquía es abundante y diverso. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido sobre series turcas. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus actuaciones secundarias favoritas en series turcas? ¿Hay algún personaje que creen que merecía más reconocimiento? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones conmigo. Me encanta leer sus comentarios y aprender de sus perspectivas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido sobre series turcas, análisis, recomendaciones y mucho más. Muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.